La celebración del Día de Muertos inicia a partir del día 1 de noviembre, dedicado a todos los santos, en especial a los niños fallecidos, y el 2 de noviembre dedicado a los adultos difuntos. Las culturas prehispánicas compartían la creencia de que existe una entidad anímica e inmortal que da conciencia al ser humano y que después de la muerte continúa su camino en el mundo de los muertos, donde sigue necesitando utensilios, herramientas y alimentos. Cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de un festejo que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Contrario a la idea popular extendida y aceptada en México, el Día de Muertos no es de origen prehispánico y en sentido estricto tampoco es un producto de un sincretismo indígena y europeo. En efecto, las festividades de los días 1 y 2 de noviembre tuvieron su origen en la Europa medieval y fueron instituidos por la Iglesia Católica. El día 1 para celebrar a todos los santos, es decir, a los beatos y canonizados, pero principalmente a los santos desconocidos, y el segundo, Día de los Fieles Difuntos, fue dedicado a quienes reposan en Cristo, pero no alcanzaron la vida beatífica. Las festividades del 1 y 2 de noviembre llegaron a México en el siglo XVI de forma inmediata. Poco tiempo después de la conquista española, fueron celebradas en las primeras iglesias fundadas por los franciscanos en Texcoco, Tlaxcala y en el Convento Grande de San Francisco en la Ciudad de México. De acuerdo con Fray Toribio de Benavente, Motolinia, entre los años 1535 y 1540, el Día de los Finados, Día de Muertos, casi por todos los pueblos de los indios dan muchas ofrendas por sus difuntos. Unos ofrecen maíz, otros mantas, otros comidas, pan, gallinas y en lugar de vino dan cacao. Y su cera, cada uno como puede y tiene, porque, aunque son pobres, liberalmente buscan de su pobreza y sacan para una candelilla. Las fiestas de los fieles difuntos, al igual que otras ceremonias católicas, fueron impuestas en las comunidades indígenas por los religiosos cristianos, destacando en sus crónicas la respuesta sorprendente de los indígenas que, en su pobreza material, detonaban una profundidad religiosa desconocida por los europeos, y que estos compararon a la de los primeros cristianos. Lo que denominamos culto a los muertos o culto a los antepasados corresponde a una elaborada y compleja escatología ancestral propia de las culturas mesoamericanas, cuyas prácticas y significado desconocemos casi en su totalidad. Constituyó una parte central de sus creencias religiosas, el pensamiento, la mitología, la cosmovisión, el simbolismo y el esoterismo prehispánicos, cuyos testimonios encontramos en los monumentos, la escultura, la cerámica, en la pictografía de los códices y en los cotidianos hallazgos arqueológicos. A lo largo de los siglos, la fiesta en torno al culto católico de los fieles difuntos no se modificó en lo sustancial, pero al erradicarse y prohibirse las ceremonias prehispánicas a los difuntos de manera natural, todas las prácticas y creencias ancestrales se trasladaron a la celebración del 2 de noviembre. Sin transgredir la liturgia católica establecida para este culto, es decir, en lugar de un sincretismo, una mezcla de factores exteriores, se llevó a cabo una síntesis, la unificación de los principios al interior del culto, pues aunque los pueblos indígenas de forma velada continuaron con sus antiguas prácticas funerarias, con el tiempo estas fueron adoptando formas cristianas hasta fusionarse casi en su totalidad, ya que el pensamiento en ambas tradiciones coincidía en celebrar a los muertos. En 1656, en las palabras de Jacinto de la Serna, los indígenas adulteraban la loable costumbre de la iglesia en la conmemoración de los fieles difuntos. Estos solían preparar ofrendas y encender candelas en sus casas, lo cual hacían en la noche, también en las visitas y barrios no asistidos por ministros de la iglesia, porque el rito de ellos es ofrecer comida y bebida a los difuntos, de tal forma que amanecen bien comidos porque son ellos quienes se las comen, y acontece que en la misa de los difuntos ya no hay candelas porque se han gastado en la mañana.
Los frailes denunciaron e intentaron erradicar las prácticas funerarias al exterior de los templos, pero esto fue una empresa imposible. No tuvieron otra opción que tolerarlo y aceptarlo en la mayoría de los casos. Ahora, por otro lado, la manera en la que celebramos el Día de Muertos en nuestra comunidad, en este caso, CSH-Sur, fue la participación de varios estudiantes de distintos semestres en la puesta de ofrendas. Las ofrendas tienen distintos símbolos por los elementos que incluyen. Por ejemplo, sal, el cual es el elemento purificador de las almas. Agua, mitiga la sed de las ánimas. Velas, las cuales iluminan el camino de las ánimas a su hogar. Flor de cempasúchil. Es un símbolo entre la vida y la muerte, ya que se cree que el aroma y el color de la flor guían a las almas de los difuntos hacia sus hogares. Comida, para deleitar a los fallecidos. Fotografía, para honrar a las personas que se nos adelantaron en el camino. Calaveritas, las cuales están hechas de azúcar o chocolate y representan la muerte. El copal, en algunos casos, este se usa para limpiar el lugar de los malos espíritus. Asimismo, se hicieron tapetes de acerrín, madera o flores, los cuales son un reflejo del sentir popular que hay en estas fiestas. Los tapetes son puro sincretismo, ya que aunque son originarios de pueblos indígenas en el estado de Oaxaca, se inspiran en las tradiciones prehispánicas que se preservan hasta estos días, y también en los ritos católicos que, hace unos siglos, trajeron los españoles. El significado que hay tras estos tapetes es dar la bienvenida y rendir un tributo a los que ya murieron e iniciaron su viaje hacia el Mictlán. Para continuar, algunos otros se vistieron de Catrín y otras de Catrinas. José Guadalupe Posada fue el precursor de dicha representación. La muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera, decía el caricaturista Posada. La Catrina, inicialmente, era conocida como la calavera garbancera, por el título que le dio Posada al grabado, en el cual se representa a una mujer con un atuendo muy fino, y dibujos por los cuales se les hacía burla a las clases más privilegiadas de México. Pero posteriormente, la Catrina fue representada como un símbolo popular de la muerte, y fue bautizada por el muralista Diego Rivera. Según la leyenda, el origen de la Catrina es la figura azteca Mictecacihuatl, la diosa de la muerte. En la leyenda, la diosa azteca de la muerte se quedó con los huesos de los muertos, ya que en algún momento podrían usarse. La diosa los guardó para que si fueran necesarios, pudieran utilizarse. Nuestro colegio también fue decorado por papel picado, ya que forma parte de los 4 elementos. El fuego se encuentra en las veladoras, la tierra en los frutos y en el acerrín. El agua, que se coloca en bandejas de barro, cantaritos o copas. Y por último, el papel picado, que simboliza el aire. Este es una especie de canal comunicativo entre la vida y la muerte, ya que en la antigua Mesoamérica se utilizaba el papel de amate para escribir códices y era considerado un material procedente de los dioses. Esto es porque el amate era un árbol relacionado con el inframundo, ya que se decía que a través de él se podía llegar al mundo de los vivos y al de los muertos. Así que el papel picado cumple con esa función en la ofrenda. Es de distintos colores y por lo tanto tiene cada uno su propio significado. Por ejemplo, blanco, la pureza de los niños fallecidos. Negro, el inframundo. Naranja, luto y respeto por los muertos. Se cree que es el único color que los difuntos pueden identificar y que el resto de los colores no existen. Para ellos, todo es gris. Morado, es representación de la Iglesia Católica, aunque se puede poner si no se profesa dicha religión. Azul, fallecidos a causa del agua. Rojo, mujeres que murieron durante el parto y hombres que fallecieron en la guerra. Verde, muertos jóvenes. Amarillo, fallecidos ancianos o de edad avanzada. Rosa, nuestro país. La vida sin la muerte no tiene sentido. Si algo no acaba, nunca empezó. Palabras del director mexicano Guillermo del Toro. A los mexicanos no nos da miedo la muerte, vivimos acompañados de ella e incluso la festejamos. El Día de Muertos nos enseña que la muerte no es para temerse, sino para honrarse, y que al recordar a nuestros seres queridos, los mantenemos vivos. Colocar ofrendas, preparar sus comidas favoritas y recordar sus historias no solo es una muestra de amor, sino que también un modo de reafirmar el lazo que tenemos con ellos.
Nuestra recomendación de lectura es Westin P. 1953, La Calavera, Fondo de Cultura Económica. Desde hace milenios, el mexicano se ha deleitado representando la muerte a través de la calavera. La imagen del esqueleto con la guadaña es el símbolo de lo perecedero, pero en el caso del mexicano es también el símbolo de un mundo libre de angustia, que surge al pensar en la caducidad de la vida. En esta obra, que constituye un recorrido por este mundo, Paul Westin comienza explorando la figura de Tezcatlipoca, el dios de la fatalidad, y la idea de la inmortalidad en el México antiguo, para después analizar la danza macabra y su posterior secularización. Así, el texto constituye un encuentro con el motivo plástico de la calavera y con el pueblo que, ante el asombro y a veces ante el espanto de otros pueblos, no tiembla ante la muerte, sino ante esa incertidumbre que es la vida.